Ahí empieza la grabación, empezamos a dar inicio. Entonces, hoy es el martes 11 de enero 2022. Bueno, como le decía yo a la compañera, eh, a ver, no recuerdo quién, bueno, una compañera que preguntaba, esto en la plataforma están todos los videos. Bueno, acá están desordenados nomás porque me aparecen los anteriores, pero voy a entrar en el rol de alumno, estudiante, y ya va a aparecer así, tal cual. Bueno, creo que alguien preguntaba algo o pidió la palabra. No veo a nadie. Me pareció nomás. Si se escucha. Ah, claro. Jessica. Jessica puede salir y entrar otra vez y se va a resolver el problema, probablemente. Voy a colgar. Claro, es justamente eso. Sí, está. Bueno, yo le decía a la compañera que aquí están los videos grabados de todas las clases. Nosotros empezamos recién prácticamente. Estamos en la unidad 2, ¿sí? Aquí está el video de la clase del 4 y aquí voy a agregar lo demás faltante. Bueno, diapositiva de la clase. Bueno, así nomás no abre. Está. Sócrates. Sócrates. Bueno, por fin a Sócrates. Nació aproximadamente en el año 428 a.C. y murió en el 347 a.C. Bueno, tuvo una vida muy peculiar. Es uno de los grandes filósofos, pero a la vez uno de los más sencillos, humildes, también podemos decir pobres. Hasta Sócrates nadie cobraba por la enseñanza. Él sus enseñanzas las daba gratis. Bueno, no tan gratis, ¿verdad? También se le invitaba para las grandes cenas y compañía, ¿verdad? Y filosofaba también por las calles, así como al igual que los sofistas. Pero Sócrates trataba de encontrar la verdad, no como los otros filósofos sofistas que vimos al final del día anterior, que no les interesaba la verdad, lo que les interesaba era convencer al auditorio, los sofistas. Y vimos a tres sofistas, no, dos sofistas, Protágoras de Abdera y también Gorgias de Leontino. O sea, son dos filósofos sofistas que vimos vez pasada, y ahí nos quedamos. Y ahora tenemos la contrapartida, Sócrates, que era contrario a los sofistas, se oponía a los sofistas. Sócrates buscaba la verdad y no precisamente convencer. Él decía que la verdad estaba en el interior de cada persona, que se le debía ayudar a esa persona para que surgiera la verdad de por sí. O sea, cada uno debe alcanzar la verdad por sí mismo. No es decirle la verdad, sino ayudarle a que él mismo alcance la verdad. Fue un filósofo griego considerado como uno de los más grandes, ¿se imaginan? Más humilde y más grande. Eh, Te cuento que Sócrates no dejó nada escrito, no dejó ningún libro escrito. Se supone que a una persona se le conoce por lo que escribe, y Sócrates nada dejó escrito, como te dije. Se le conoce por sus discípulos y también se le conoce como el Cristo griego, el Cristo filósofo. Jesús tampoco dejó nada escrito, al igual que Sócrates, pero hago la salvedad. Sócrates fue anterior a Jesús. Sócrates fue anterior a Jesús y que Sócrates fue filósofo. Este, no fue un religioso, digamos. Bueno, ¿qué más? Ah, y a comparación o en comparación con Jesús, también Sócrates
Se le conocía por sus discípulos, al igual que Jesús. Eh, Tuvo discípulos. Sócrates también fue condenado a muerte, igual que Jesús. ¿Por qué se le condenó a Sócrates? Por introducir dioses nuevos, decía la condena, ¿verdad? Dioses nuevos en Grecia. Y el dios nuevo era un solo dios. Grecia estaba minada de mitos, de la mitología y de dioses griegos, o sea, mitos sobre dioses. Sin embargo, Sócrates decía que no puede existir muchos dioses o varios dioses, un solo dios debe serlo. Y eso es lo que trataba y enseñaba este señor. Y también se le condenó por impío, por impiedad, o sea, no adoraba a los dioses griegos, más bien impuso o quiso imponer la idea de un solo Dios. El cristianismo se forma a partir, o sea, el cristianismo crean a partir de por supuesto que de Jesús, ¿verdad? Pero también de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso hay que rescatar de la cultura judía, pero también de la tradición griega y romana incluso. Entonces, eso hay que saber. Bueno, estos son filósofos anteriores a Jesús. Decía yo que Sócrates fue también condenado por impiedad, o sea, no adorar a los dioses griegos. Y por último, por corromper a la juventud, decía, porque trataba de enseñar o enseñaba a los jóvenes sus ideas y también sus dioses, o sea, su Dios. Imponer un nuevo Dios a los jóvenes. No es imponer, sino enseñar, podemos decir. Cada uno elegía. Bueno, ¿y a qué fue condenado? A Jesús se le condenó a muerte por ciertas cuestiones, ¿verdad? Religiosas. Y fue crucificado Jesús, ¿verdad? Esa era la costumbre romana. Sin embargo, Sócrates fue condenado a muerte de embeber un veneno. En realidad, a Sócrates le dieron a elegir entre tres condenas. El destierro, que era irse de Atenas, cadena perpetua o la muerte. Y Sócrates elige morir. ¿Por qué? Porque de las otras dos versiones o alternativas, Sócrates iba a dejar sus ideas. Iba a decir, bueno, no quiero morirme, entonces voy a dejar mis ideas. Prefiero cambiar de opinión. ¿Entendés? Sin embargo, él dice, no, yo voy a morir con mis ideas. Y ya soy anciano, ya soy una persona adulta, mayor. Entonces es mejor dejar todo como está y someterme a las leyes de Atenas. Él era muy respetuoso de las leyes. Por eso es que Sócrates decide morirse, morir por sus ideales, para que sus ideas permanezcan, perduren hasta hoy en día. Por eso Sócrates es considerado uno de los más grandes filósofos. Fue condenado a beber un veneno llamado cicuta. La cicuta es como parecido al perejil, y eso, ¿verdad? Machacas un poco y bebes un poquitito, o sea, bebes y te va eliminando de a poco. Tu cuerpo se va paralizando. Y Sócrates murió rodeado de sus discípulos, mientras filosofaba sobre la inmortalidad del alma. En la medida que iba muriendo, era de a poco, iba filosofando y se escribió toda una obra filosófica sobre su muerte. Fue escrita por su discípulo Platón. El libro se denomina Fedor. Entonces, Sócrates se entregó a la muerte sin dudar y sin temor. No hubo eso de, oh Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? No, no, no. Sócrates se entregó a la muerte con toda serenidad, con toda tranquilidad. Bueno, parte de su vida, ¿verdad? Antes de iniciar su pensamiento. Y de ahora en más vamos a ir a estar hablando un poquitito de su vida, del filósofo en cuestión, un poco de su vida. Yo sé que su vida no va a aparecer en el examen, salvo que diga dónde nació Sócrates, ¿verdad? Y eso sabemos que fue Atenas, en Atenas, y muere en Atenas. Él nunca sale de su ciudad, al igual que
el filósofo alemán Immanuel Kant, que nunca sale también de su ciudad natal en Alemania, en Königsberg. Bueno, una comparación con el filósofo alemán, considerado uno de los más grandes también de la historia universal de la filosofía, Immanuel Kant. Y ahora le vemos a Sócrates. Podemos decir a Sócrates de Atenas, si se quiere, ¿verdad? Bueno, en realidad salió una vez de su ciudad para pelear en una batalla, defendiendo la ciudad de Atenas. Y bueno, fue la única vez que salió. Después ya permaneció hasta su muerte. Bien, dice uno de los más grandes filósofos, tanto de la filosofía occidental como la de universal, o sea, filosofía occidental en el sentido de la filosofía que nosotros estudiamos, desde Tales de Mileto hasta hoy en día. Hay otros filósofos de la cultura oriental, por ejemplo, que no vamos a estudiar, pero que también son considerados grandes maestros. Bueno, la filosofía oriental es más religiosa, por eso es que no estudiamos. Fue el maestro de Platón quien tuvo a Aristóteles como discípulo. O sea, Platón fue discípulo de Sócrates y Platón fue el maestro de Aristóteles. Se considera a Aristóteles como uno de los más grandes, también todos son grandes, uno de los más grandes de su época también, ¿verdad? Tuvo su estilo de pensamiento, incluso algunos consideran que fue más grande que su maestro Platón y cosas así, ¿verdad? Estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega antigua. Sí, antigua. Sabemos que Grecia fue dominada por Roma y ahí termina la filosofía griega y se enriquece el pensamiento romano. Ahí surgen otros filósofos y se expande la filosofía, se expande a todo el mundo. Después la filosofía con la creación del cristianismo pasa a manos del cristianismo. Y vamos a hablar ya de filósofos cristianos como San Agustín de Hipona o como Santo Tomás de Aquino y otros. Después empieza a separarse de la iglesia la filosofía. Y no solamente la filosofía, toda la ciencia estaba dentro de la iglesia. Y solamente podían estudiar los religiosos, los varones, podemos decir, religiosos, no las religiosas. Hasta hoy en día las religiosas no tienen tanto fundamento, tanto sustento filosófico, lastimosamente. No así los sacerdotes que estudian filosofía, no tan en profundidad, pero por lo menos lo básico para lo que a ellos les va a servir. Bueno, ok. Sócrates entonces, un gran filósofo, ya vimos eso, y vamos a seguir con nuestra diapositiva. La disputa con los sofistas. Les dije que Sócrates se oponía a los sofistas, y aquí vamos a ver las diferencias. Ya dije esta primera diferencia, los sofistas son codiciosos de dinero y se hacen pagar por sus lecciones. Sócrates enseñaba gratis, gratirola. Yo, por ejemplo, en este caso soy sofista, ¿verdad? Con ustedes. Sí, porque nos pagan. Bueno, de hecho que a todo profesor hoy en día se le paga. Yo les voy a contar también que el año pasado nosotros tuvimos eh, dos clases de complemento, por decir, ¿verdad? Y a eso a mí no me pagaron. ¿Por qué cuento esto? Porque dio gusto el tema. Los alumnos me pidieron y nosotros dimos más dos clases. Y todos estuvieron ahí, porque estaban interesados también en reforzar un poquitito filosofía, ya que es a distancia. Sin ningún problema podemos hacerlo este año, si ustedes consideran pertinente dar un poquitito más clases. Después eso ya entre nosotros nomás arreglamos. O sea, no se le pagó al profesor. Yo fui socrático en ese momento y voy a seguir siendo socrático. Los sofistas entonces tienen el afán profesional por adoctrinar, convencer al otro de sus ideas. Sócrates no. Sócrates tenía la intención de liberar la mente de los jóvenes. Angie, ¿tenés alguna pregunta? Angie Barrios. Hola, tu cámara está encendida. Igual puedes dejar encendida, no hay ningún problema. Oh, esa no es tu cámara.
¿Qué hicieron ustedes? ¿Su cámara es o la foto nomás? Cámara. Es su cámara, profe. Es su Probablemente cámara. no esté escuchando. Ah, ya. Bueno, no importa, no importa. La netiqueta, pues dice, la netiqueta, o sea, la etiqueta que se tiene que tener en cuenta, o el protocolo que se tiene que tener en cuenta en Internet es que la cámara tiene que estar cerrada. Pero a mí no me molesta, particularmente no me molesta. Bueno, por lo menos veo un rostro humano, ¿verdad? Sigo. Los sofistas entonces tienen un fan profesional por adoctrinar. Y Sócrates no. Sócrates quería liberar la mente de cada uno. El sofista cultiva un arte de la apariencia. Sí, a los sofistas lo que les interesaba era la apariencia, lo aparente, como la ciencia actual. La ciencia actual estudia los, lo que, a ver, lo aparente. O sea, ¿qué es lo aparente? Lo que vemos, lo que podemos sentir, por, lo que podemos percibir por medio de los sentidos. Eso es, y nos conformamos con eso. O sea, la ciencia actual es también sensualista como los sofistas. Solamente le interesaba la apariencia a los sofistas y a la ciencia igual también. Perdón, a la ciencia actual también. Porque es lo que ve. Lo que ve, o sea, el fenómeno. El término fenómeno nosotros vamos a analizar un poco más. ¿Qué es el fenómeno? Lo que se ve. O dice la definición etimológica, lo que aparece ante nosotros. Sócrates buscaba la verdad. Ustedes saben que la ciencia no busca la verdad. La única doctrina que busca la verdad es la filosofía. Busca explicar el ser, decíamos antes, ¿verdad? Intenta, no es que va a encontrar precisamente, pero siempre va a intentar, va a abocarse a encontrar la verdad. Y esa es la postura de Sócrates. Porque la verdad no está en lo que vemos precisamente, ni en el exterior. La verdad está en el interior del individuo, dice Sócrates. Al igual que Platón. Y ahí no sabemos si fue Sócrates o Platón. Pero Platón decía que Sócrates decía eso. Podemos creerle a Platón. Bueno, pero lo decía de una forma más, podemos decir, mejor explicada. Frente a la retórica y a la oratoria de los sofistas, recuerden que a los sofistas les interesaba solamente convencer al auditorio, la oratoria, y no precisamente alcanzar la verdad. Sócrates agudizaba su dialéctica, o sea, su método. Sócrates tenía su método de enseñanza y también su método de alcanzar la verdad. Vamos a ver enseguida eso. Y a los sofistas no, era solamente convencer. Los sofistas mantienen una actitud práctica, radicalmente práctica, pragmática, y Sócrates, su postura era teórica, teórica. Al igual que los ejemplos que dábamos vez pasada con respecto a los dibujitos que veíamos así y la idea de hombre, que es teórico, o sea, la idea de hombre es teórica. Y vos no vas a poder ver la idea de hombre. No se le puede ver al hombre, solamente se puede captar su idea. Entonces Sócrates era teórico. Los sofistas eran fenomenalistas, o sea, sensualistas, o sea, se basaban en las apariencias. Vos ves esto y entonces esto es lo que ves. Sin embargo, Sócrates decía que de esto captamos la idea por medio de la razón. Por eso hablamos de lo teórico. Por último, para Sócrates, el hombre no nace libre, sino dentro de una historia determinista. O sea, vos nacés en un pueblo, vos nacés en un pueblo y estás sometido a las leyes de ese pueblo. Y esas leyes de ese pueblo muchas veces son injustas, pero igual vos tenés que respetar, porque vos sos perteneciente a esa ciudad. Entonces tenés que asumir las leyes de esa ciudad, no te podés oponer. Sí podés cambiar. Hay métodos para cambiar las leyes. Sabemos que acá en Paraguay, por ejemplo, vos naciste en Paraguay y si no te gustan las leyes en Paraguay, tenés dos caminos, o irte del país o intentar cambiar esa ley por los medios adecuados. ¿Cómo? Por medio del Parlamento, te vas y presentás en una propuesta de ley, tratás de convencer también tipo sofista, ¿verdad? Pero de la forma democrática. Y así se pueden cambiar las leyes. Y no tratar, por ejemplo, de imponerse y salirse de la Constitución Nacional, como los anarquistas del EPP. Ellos tratan de cambiar todo a la fuerza y eso no se puede hacer, según Sócrates.
Hay que someterse a las leyes de una ciudad y a la historia y a la cultura de tu sociedad. Bien. Las diferencias entre Sócrates y los sofistas. El diálogo. Sócrates adoptó el diálogo, que en la enseñanza tiene una ventaja de ser más íntima la comunicación entre el maestro y el discípulo. Dialogando. Sócrates, a través de preguntas, enseñaba. El alumno se esforzaba por responder esas preguntas. Y en la controversia, la ventaja de desconectar al adversario rompiendo los hilos de varios periodos aprendidos de memoria. Rompe un poquitito de eso y trata de pensar por vos mismo. Porque dentro de vos, según Sócrates, está la verdad. El diálogo entonces fue muy importante para Sócrates. La formulación de las definiciones. A Sócrates le encantaba el concepto universal. Y también, por supuesto, definir las cosas como son. Dice el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, dice, el rol de la filosofía es saber lo que son las cosas. Eso decíamos nosotros también al principio. ¿Qué es? La pregunta filosófica es el qué es. Y cuando vos te preguntás qué es algo, entonces te preguntás esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es el objeto? ¿Qué es la idea? ¿Qué es Dios? Esa es la pregunta filosófica. Entonces, Sócrates andaba por las calles preguntando las cosas. Por ejemplo, preguntaba, ¿qué es la justicia? A un juez sofista. Preguntaba, ¿y qué es la justicia? Le preguntaba. Y le decía, la justicia es ayudarle a la persona humilde y condenarle al que... Y bueno, trataba de dar un ejemplo. Sin embargo, lo que Sócrates quería era que esa persona sepa realmente algo, sepa ese algo que está hablando, del cual está hablando. Por lo general preguntaba sobre los valores. Sócrates fue un filósofo moralista. La moral es la disciplina filosófica que estudia las normas de conducta y la ética estudia los principios y valores. Ahí está la diferencia. Entonces, a cualquiera le preguntaba en la calle, en la plaza, ¿cómo se llamaba la plaza en Grecia? Ágoras, en las plazas, en las ágoras, que ahí se encontraba con medio mundo, ¿verdad? Y de repente se encontraba con un juez sofista y le preguntaba, ¿qué es la justicia? Y pregunto yo al auditorio, ¿qué es la justicia? Oñembo Sócrates, a ver, ¿qué es la justicia? Googleando, ¿verdad? Bueno, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Al que comete un delito, que le corresponde, la cárcel. Y al que nada hace, nada teme, la libertad. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Les cuento que los valores son las ideas más difíciles de definir. ¿Por qué? Porque no vemos los valores. Los valores no existen de manera concreta. ¿Entienden? Los valores no existen en este mundo real. Son ideas de bien, por decir. Entonces cuesta un poquito definir a los valores. El respeto, por ejemplo. ¿Qué es el respeto? A ver, Araceli Noemí. ¿Qué es el respeto? Le preguntaba yo a un alumno, ¿qué es el respeto? Y el respeto es respetar, profesor. Definir la palabra con el mismo término. ¿Qué es el respeto, Araceli Noemí? ¿Quién era que respondía siempre? No está, parece esa persona. Es como se trata a una persona. Sí, podría ser. ¿Y si le tratas mal? Y buena pregunta. Sí. Mira, te digo el respeto en un sentido filosófico. El respeto, y tenés razón con respecto al trato. El respeto justamente es la consideración que se le tiene no solamente a la persona, a todo ser por su naturaleza. Es la consideración o el trato que se le debe tener
a un ser por lo que es por naturaleza. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo a una silla le tengo que tratar como silla, a un perro como perro y al ser humano como ser humano. Y no tengo que confundir eso. Confundir en filosofía significa mezclar. ¿Entienden? Entonces, el respeto es tratar, podemos decir, como decía el compañero, a todo ser según su naturaleza. Por supuesto, o podemos decir también que es el trato que se merece todo ser por su dignidad de persona, su dignidad de perro, o su dignidad de silla. Julio, yo le tengo que respetar a una silla. Julio, No, no, no. sí. ¿Vos estás viendo novela? Espérame que profe, porque estoy justo con un cliente. Ah, bueno, dale, tranquilo. El respeto es tratarle a la silla como silla, yo dije, ¿verdad? Y sí, todo ser en este mundo, en el universo, se merece respeto. O sea, que se le trate como lo que es por persona. Que a mí no se me trate como una silla o como un animal. Que se me trate como persona. ¿Entiendes? Ahí va la cuestión. Sí, ¿alguien me está llamando? Sí, Por ejemplo, a una silla le puedes respetar no escribiendo por ella, por ejemplo, o algo así. exactamente, Belén, exactamente. Y Belén era la que solía responder. Ahí dice, pero es un ser inanimado. Sí, igual, no sé quién, a ver quién es. Rubén, igual. Yo no le voy a tratar a una silla como una persona. Le voy a tratar a una silla sentándome correctamente, no escribiendo por ella, porque no es para eso. O sea, la silla no se creó o no se hizo para que yo escribiera sobre ella, ¿verdad? Para escribir sobre algo seguramente va a ser la mesa. Sí, levantó la mano Julio. A ver, Julio. Sí, profe, es así, es no ofender o perjudicar. En este caso, no podemos perjudicar a la silla, creo que se merece ese respeto. Exactamente. Y al perro, tratarle como perro, pero tampoco como humano. O sea, yo no le tengo que tratar al perro como un humano. Y tratarle como perro a un perro no significa castigarle, o sea, físicamente, maltratarlo, no. Sino darle de comer y como tiene que ser, como perro. Y así como el Papa estaba diciendo en estos días, no sé si cuándo fue, decía el tema del trato animal, que no hay que tratarlo como un humano. Bueno, eso es lo que yo rescato de su argumento con respecto al Papa. Respeto mucho a esa persona, ¿verdad? Creo que se equivocó en algunas cuestiones, pero eh, admito que tenía razón en muchos aspectos. Que al perro, a las mascotas en general hay que tratarlas como tal y no como querer humanizarlos a ellos, porque no van a ser humanos. Si el perro quiere alguna vez ser persona, o sea, si alcanza el grado de persona, por supuesto que se le va a tratar también como perro, ¿verdad? Pero no más como un animal bestial, o sea, como un animal irracional. Es discutible, es debatible, y creo que hablamos ya un poquito de esto alguna vez. Entonces, el respeto, ¿qué significa respeto? Respeto significa a tratar a todo ser de acuerdo a su dignidad o naturaleza. A la silla tengo que tratarlo como silla, y eso es importantísimo entender. Estaba por ahí Rubén, ¿verdad? Que decía que es inanimado. Sí, es cierto. La silla es un objeto inanimado. Sí, perfecto. Pero igual yo tengo que tratarlo como tal, como lo que, para lo que fue creado, ¿verdad? Para lo que fue creado, la silla. Sentarse correctamente y eso. Sí. Ese es el respeto que se merece ese objeto. Y otros animales también, por supuesto, ¿verdad? De acuerdo. Son. Y por supuesto, y por sobre todo, al ser humano. El respeto al ser humano, por sobre todo. Bien, seguimos. Entonces trataba de alcanzar la verdad. Mira, yo en este caso no fui tan socrático, preguntaba sí, pero no, pero también decía la idea filosófica. Sócrates, sin embargo, nunca decía la idea. Él preguntaba y hacía que el alumno, el discípulo, la persona que tenía enfrente,
por su propio esfuerzo alcanzara la verdad, porque la verdad, dice, habita en cada uno, como decía y sigo repitiendo. Bien, dice, la definición expresa la esencia de una cosa, tal como se contiene en el concepto universal. Sócrates buscaba el concepto universal. ¿Qué es el concepto universal? Es la idea para todos por igual, o sea, alcanzar esa idea universal. Como decíamos vez pasada, de este objeto que tengo en la mano, por ejemplo, ¿verdad? Alcanzar la idea. Y si yo alcanzo la idea de los objetos, esa idea ya es la idea universal o el concepto universal. En este caso, un termo, ¿verdad? Entonces, ese termo es universal. No es este en particular, sino la idea universal. Una idea por todos los objetos que son similares. Bien, al que se llega eliminando las diferencias particulares. Yo a esto le quito el color, el tamaño, la forma, y me quedo con la esencia, que es el concepto universal socrático. Así pues, la ciencia no consistirá en una simple acumulación de casos, de hechos o datos particulares, que son móviles, o sea, mudables, cambiantes. Este termo puede ser de otro color. Variables e inestables, sino en conceptos físicos estables e inmutables. La idea es eterna, como decíamos vez pasada. Y de ahí, la inducción. El método socrático era el método inductivo, de lo particular a lo universal, de este objeto particular a la idea universal. Por eso dice, Sócrates trata de llegar a los conceptos universales de templanza, piedad, impiedad, justicia, decíamos, injusticia, valor y cobardía, y de todos los valores, en virtud general. Para ello parte de las observaciones de los hechos que le ofrecen la enseñanza vulgar común de ejemplos tomados de la vida de un carpintero, de un herrero, hasta alcanzar la idea universal. Bien. El método socrático. Y aquí vamos a hacer un alto, una atención, una llamada de atención con respecto al nombre del método de Sócrates. Yo puse aquí, como está en el programa, la ironía y la mayéutica. Así está en el programa. Pero debemos entender que la denominación del método socrático es la mayéutica. Mayéutica, no la ironía, la mayéutica. Si sale en el examen, ustedes deben marcar mayéutica. ¿Qué significa el término mayéutica? Daisy Carolina, te escuchamos. Profe, en ese cuestionario que vos pusiste, yo puse la ironía y me salió como incorrecta la respuesta. Y qué suerte que tratas ese tema porque te quería preguntar por qué. Exactamente, sí. Porque el método se llama mayéutica. La ironía es una parte del método, pero el método se llama mayéutica, ¿cierto? Muy cierto, y por eso llamamos la atención. ¿Cuál cuestionario? Seguramente es el examen, la prueba diagnóstica, ¿sí? Seguramente era la prueba diagnóstica, que está en la plataforma. Eso está en la plataforma. Bien. Sí, esa es, profe. Sí. Ahora nosotros vamos a empezar con los cuestionarios. Hoy ya un cuestionario, en base a todo lo que vimos, y después en la próxima clase posiblemente ya otro cuestionario, y así en cada clase un cuestionario. Bien, entonces la mayéutica decía, el término mayéutica es el arte de ayudar a dar a luz. Una partera es mayéutica porque ella ayuda a dar a luz. Las mujeres. No es que va a dar a luz, sino le va a ayudar a dar a luz. La madre de Sócrates era partera. Y él decía que siempre, ¿verdad? Estudiaba, mejor dicho, aplicaba la vida de su madre en su pensamiento. Porque a través de Sócrates las personas podían alcanzar la verdad o ayudar a dar a luz a la verdad.
en la misma postura de la partera. La partera le ayuda a la mujer parturienta a dar a luz. La mayéutica. Y la ironía es la parte negativa, como dice ahí, del método socrático. Primero, lo que pasa es que si vos hablas con un juez, es como que él sabe mucho, ¿verdad? Pero realmente sabe. Entonces, Sócrates a través de preguntas le hacía saber que no sabía. Por ejemplo, le decía, la justicia, ¿qué es la justicia? Y la justicia le daba ejemplos. Y le preguntaba otra vez a Sócrates y le daba ejemplos. No le convencía a Sócrates. Hasta que él mismo se daba cuenta que no sabía. De ahí surge entonces la frase socrática, yo solo sé que no sé nada. Ahí está, en la ironía. Es hacer ver al interlocutor que no conocía algo realmente. Cosa que aparentemente sabía, pero no lo sabía. Entonces Sócrates, primera parte, la ironía, le hacía saber que no sabía. Y la segunda parte, la mayéutica propiamente, dice, es ayudar a su interlocutor a alcanzar la verdad a través de su interior. No es que Sócrates le decía la verdad, sino que de él mismo surja la verdad. Bien, ese es el método socrático. Ese es el método socrático. Bien, seguimos. Entonces, el método socrático se denomina mayéutica. Mayéutica, eso no hay que olvidarse, porque suele aparecer en el examen. La antropología, o sea, el estudio del hombre para Sócrates, también hablaba de cuerpo y alma. Sócrates parece que tenía un concepto optimista de la naturaleza humana. O sea que algo bueno tenía la humanidad. Y divinidad del hombre. Algo divino, algo bueno tenía el hombre. Y era el alma. Por ahí se mezcla un poquitito con el pensamiento platónico. Como ser privilegiado entre todos los demás seres del mundo. Tiene la razón, tiene la palabra y puede adquirir ciencia. Porque podemos rescatar de el hombre socrático. El hombre socrático. Alma y cuerpo. Y seguramente a través del alma el hombre puede alcanzar todo esto. Cuerpo nomás es como un animal. La ética. Y también se destaca la ética socrática. Le llaman la moral intelectualista. Moral intelectualista. Y vamos a decir por qué es intelectualista. Porque él mezcla virtud con educación. El hombre bueno para Sócrates es el hombre que conoce el bien. El que conoce el bien, según Sócrates, la persona que conoce el bien es bueno. Y el malo es malo por ignorante, porque desconoce el bien. Porque el que conoce el bien lo ama y lo lleva a cabo, como dice nuestra frase. El que conoce el bien no va a hacer cosas malas, porque él es bueno. El malo es solamente malo por desconocer el bien. Belén, a ver, te escuchamos. Maquiavelo, por ejemplo, decía que el hombre nacía malo por naturaleza, según tengo entendido. Y al conocer el bien, se volvía bueno. Si no conocía, no podía ser bueno. ¿Sería algo así? Sería algo así, ¿sí? Sí, sería algo así. A ver, pero si Maquiavelo dijo eso, fue un remedio del pensamiento de Sócrates. A ver, según Maquiavelo, estoy tratando de entender. No, ¿sabes qué? Repetime otra vez, Belén, lo que dijiste. Estoy ubicando yo su pensamiento. Decía que el hombre era malo por naturaleza. Eso decía Maquiavelo. Y que podía decir, que al conocer la bondad podía decidir entre ser bueno o malo. Sí, pero para Maquiavelo el hombre era bueno. Bueno, vaya lo que estoy diciendo. Mira, la sociedad corrompe al hombre. El hombre nace con una bondad y la sociedad le corrompe a este ser para que sea malo. Es a la inversa. Es a la inversa.
Sócrates decía, bueno, tampoco Sócrates decía que el hombre era bueno por naturaleza, al contrario, era malo por desconocer. El hombre nace malo, tenés que educarle, tenés que enseñarle para que sea bueno. Ahora, lo destacado de Sócrates es que el hombre desconoce el bien, tenés que educarle. Y si sigue con ese desconocimiento, va a ser malo. Hay que educarle al hombre. El hombre por naturaleza, digamos en un sentido amplio, no es bueno ni malo. Pero si no le educas, va a ser malo, porque va a desconocer. Vos tenés que enseñar al hombre, tenés que educarle al hombre para que sea bueno. Por eso dice, hay que educar al hombre. Y en eso Sócrates no se equivoca, en el sentido de, hay que educarle al hombre. A través de la educación, el hombre va a alcanzar su plenitud de ser, de persona. Y hay otras frases modernas que dicen, no basta con ser hombres, no basta con ser personas, hay que desarrollarse como tal. El hombre es un ser que se hace, que se va haciendo. No basta con nacer hombres, hay que hacerse como hombres. O sea, hablando en un sentido ético. Belén, a ver. Me corrijo, profesor. Maquiavelo decía que el hombre era malo por naturaleza a menos que precise ser bueno. Solamente es bueno si necesita ser bueno. Sí, pero ahí hay una cuestión, un factor importante que dijiste vos. El factor de la libertad. Si él decide serlo, Sócrates no habla de la libertad. Sócrates directamente dice, si el hombre es bueno es porque conoce el bien. No va a elegir. Vamos a suponer, yo ya sé todo, soy bueno, perfecto. No puedo ser malo. No puedo yo elegir ser malo. Ni precisando, ¿entendés? Ni precisando. Yo no puedo elegir ser malo. ¿Entendés? No hay libertad en Sócrates en ese sentido. O sea, el hombre no obra por libertad. El hombre obra por conocimiento. El hombre obra por educación. Te digo, obra correctamente. Sí, correctamente. Vamos a partir de nuevo. Voy a explicar de nuevo esta cuestión. El hombre bueno es aquel que conoce bien, es educado. El hombre malo no tiene la culpa, no fue educado. Hay que educarle al hombre. El hombre malo es malo por ignorar el bien. Entonces hay que educar al hombre. La moral socrática fue denominada intelectualista, porque solamente el que tiene conocimiento de lo bueno puede ser bueno. Ahora bien, esto es muy criticable. Veré. Ahora sí, ahí podemos criticar a Sócrates. Ve cómo yo empiezo a explicar cómo Sócrates explicaba, sin mezclar las cosas. Podemos decirle a Sócrates, ¿y qué pasa si conoce el bien igual obra mal? Ahí está la cuestión. Y ahí va a entrar San Agustín más adelante con respecto a la libertad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal. Pero nos quedamos con Sócrates porque Sócrates es lo que nos interesa ahora y hay que aprenderlo en el sentido socrático. El hombre bueno es bueno porque conoce el bien. Y es malo por desconocer el bien. Ahí está. Entonces hay que educarle al hombre. ¿Por qué se llama moral intelectualista? Porque solamente el que conoce el bien es bueno. El intelectual tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno para Sócrates. Sócrates. Ese es el pensamiento que tenemos que rescatar en este momento. Y después podemos especular, obviamente, ¿no? Algunos son antisocráticos diciendo de que igual que conozca, vamos a suponer un político corrupto, un intelectual político corrupto, por ejemplo, es corrupto, espera, un intelectual político, ahí está, es corrupto, él es un intelectual, conoce todo, o conoce muchas cosas, pero hace malas acciones, tiene malas acciones. Y entonces, ¿en qué queda la moral socrática? Una crítica que se le puede hacer a Sócrates, ¿verdad? Filósofo antiguo, muy antiguo. Pero yo en salvaguarda del pensamiento socrático puedo decir,
es que no conoce bien. Conoce el bien, pero no conoce bien el bien. No conoce en profundidad. Porque Sócrates dice, el que conoce el bien realmente, lo ama y lo lleva a cabo. Entonces desconoce el bien real. Un bien real, estoy profundizando un poco, un bien real es un bien que le hace bien a uno y a los demás, no solamente para sí, sino también para los demás. Ese es un bien real en ética. Entonces, esa persona está desconociendo realmente en profundidad. Y otra vez, la Entonces, teoría socrática. Angie, ¿yo soy? sí, entonces ahí podemos decir que cree que conoce el bien, pero en realidad no es así. Así mismo, Angie. No conoce a profundidad. Así mismo. Y respetando el pensamiento de Sócrates, el sentido del pensamiento de Sócrates, porque ahora nos estamos enmarcando en él. Y ya vi una idea a favor de este pensador, ¿sí? Incluyendo a los filósofos, perdón, incluyendo a las personas actualmente, ¿verdad? Que supuestamente conocen el bien, pero realmente no conocen en profundidad, no conocen que están perjudicando al pueblo, no sienten eso. A él no le está perjudicando aparentemente, ¿verdad? Aparentemente, con la corrupción, solamente al pueblo, pero en realidad perjudica a todos, porque el desarrollo va en todos. Elder, Sí, profesor. O sea que según Sócrates, si conociese el bien, lo llevaría a cabo. Esa es la así que mismo trata es. de decir. Así mismo es Elder, así mismo es. Sí. Y ni qué decir con la persona que no tiene estudios. Mira, eso también a la inversa se puede aplicar. La persona, ¿verdad? Que vive en el campo, que no tiene conocimientos profundos, pero que es muy buena persona. ¿Se dan cuenta? A la inversa. Una persona que no tiene mucha formación y que es muy buena persona. También podemos aplicar eso. Pero también Sócrates va a salir y no va a decir, pero esa persona, alguien le inculcó su cultura de la bondad, alguien le inculcó, sus padres. No importa que no tengan un conocimiento vasto en ética, pero alguien le inculcó los valores en la casa. Seguro que alguien le inculcó. Por eso es una persona buena. Entonces, Y que el los pensamiento, valores es la primera escuela, ¿verdad? claro, claro, lo que uno aprende en la O casa sea, ya lo el olvida. hogar. Así mismo, el hogar. También levantó la mano, creo que Juan Noguera. Sí. Pero recuerden que yo estoy defendiendo nomás la idea de Sócrates. No es que el profesor piensa así. Estamos, ¿verdad? Estamos. Bueno, para entender siempre, ¿verdad? Yo siempre voy a apoyar con mucho fanatismo al filósofo que estoy exponiendo. Pero puede que yo no piense así, ¿no? Pero yo soy muy socrático. Podemos decir que el profesor piensa de esa forma. Muy bien, vamos a seguir. La moral socrática se llama intelectualista porque el hombre bueno es el que conoce bien. No hay de otras. No hay de otras. Para Sócrates. Y este es Sócrates también, ¿verdad? El determinismo intelectualista, de lo mismo que decíamos, el que conoce el bien nomás va a ser bueno. El que conoce el bien nomás. Ven que determina, pues. ¿Qué pasa de esa persona con poco conocimiento o sin conocimiento? ¿Qué cosa que no puede existir, pero verdad? Entonces esa persona está determinado a ser malo. ¿Sí? Está determinado a ser malo. Los motochorros, ahí podemos, que tanto perjudican. Pero tenemos que tener en cuenta que ellos también tienen una familia. No estoy defendiendo a los motochorros, no estoy defendiendo. Pero miren, fíjense nomás en la realidad. ¿Por qué él se dedica a eso? ¿Por qué se dedica a eso? Es como que lastimosamente está determinado para ello. ¿Por qué? Por la realidad económica y social en que vivimos. Mira, proponerle a estas personas que van a tener un salario, un trabajo digno, un salario digno, con vacaciones y con jubilación. ¿Qué va a preferir? ¿Dedicarse a esto o al trabajo digno, al trabajo honesto? Por algo existen estas personas. Por algo existen estas personas. Estas personas no son los que roban bancos y se enriquecen, no.
no estoy a favor de ellos. Dice acá, Daisy, levanta la mano. Profe, trataste el tema de los motochorros y esa misma teoría salió cuando se inició con el tema del EPP, que ellos se fundamentaban que por una cuestión económica social se generó o se creó ese grupo que ya saben la historia después, ¿verdad? Sí, pero, hay un pero, tenés razón, pero detrás del EPP hay una ideología política. Detrás de los motochorros solamente hay frustraciones y necesidades. Detrás del EPP hay una ideología política, hay una ideología marxista. Vamos a hablar después de marxismo también, ¿verdad? Marxismo mal interpretado también. Tampoco podemos decir que los marxistas son de esa forma. Pero ahí hay un adoctrinamiento terrible, lastimosamente. Pero sí, tenés razón. Parten de la necesidad. Sí. Por supuesto. Bien, pero también están... Tocando el tema de los motochorros, profe, Sí, en este caso sería aprendido. Algunos aprendieron así ya desde, qué sé yo, mamá, papá, nunca estudiaron, no sé, no trabajaron, muchas cuestiones. sí, Conocieron solamente eso. sí. Y estamos hablando de realidades, de No, necesidades. Sí, tenés razón, tenés razón. sí, Alguien me no hubo preguntaba... algo bueno que sacar de eso. Claro. En Sí, este sí, caso, el bien. sí, por supuesto. Pero otra vez hablamos de la realidad económica y social de nuestro país. Eso nomás. Estamos determinados por, y tener razón, y mira, apoyas esa idea que dice ahí, el determinismo intelectualista. Lastimosamente, el que no conoce, el que tiene poco conocimiento, vive en esas condiciones, lastimosamente. Alguien me preguntaba si yo era marxista. No, yo no soy marxista. No me sale eso. En la Facultad de Filosofía hay muchos profesores que son marxistas, que no son epepistas, no. Que la ideología marxista es filosófica y política, puede tenerlo cualquiera. Incluso el decano es... Sí. Yo no soy marxista. El señor decano de la Facultad de Filosofía tiene una ideología socialista, marxista, ¿y por qué no? Pero no es extremista, es socialista nada más, que fue perseguido también en su época, ¿verdad? Por la dictadura estrombista. Entonces estamos sanitos de... No. Y adoctrinar yo no voy a hacer, yo no les voy a adoctrinar en nada. Ni en el socialismo, ni en el capitalismo. Ahí, yo les cuento que cada filósofo tiene un pensamiento filosófico político, por supuesto. Pero yo no les voy a tratar de adoctrinar en lo menos posible. O sea, en nada. Pero digo tratar porque siempre adoctrinamos. Y ni tampoco con respecto religioso, ni en lo antirreligioso o lo ateo, no hay ningún problema. El profesor no les va a adoctrinar en nada, ni les va a alentar en nada. La vez pasada ya estuvieron algunas personas mencionando que tienen una postura atea, ¿verdad? Y sí, se respeta al creyente y se respeta al ateo. Eso es filosofía. Determinismo intelectualista, así como bien dijo la compañera, de sus padres. ¿Y sus padres de qué mamaron? Y bueno, del conocimiento que pudieron obtener, lastimosamente. Y muchos no con tanto conocimiento. Pero también muchos de ellos muy pobres, pero honestos. Sí, que no se dedican a la delincuencia. Que con ese conocimiento, con ese poco conocimiento de valores que le inculcó sus padres, siguen viviendo honestamente. Eso también tenemos que rescatar, por otro lado. No porque la pobreza genera directamente delincuencia. Y cuando yo hablo de pobreza, no me refiero a la pobreza así, pobres, ¿verdad? Sino a la pobreza extrema, a la necesidad, a la marginación, o sea, a la marginalidad. En ese sentido, sí. ¿Por qué? Porque tenés que comer, tenés que darle de comer a tus hijos, ¿entendés? Entonces, no hay de otra. Lastimosamente, ocurren esas realidades. Pero por supuesto que también hay otros que se aprovechan, ¿verdad? Y bueno, incluso están los que se aprovechan de los motochorros, que les compran los productos que roban y hacen todo un negocio a través de eso.
Si un motochorro te roba un teléfono de alta gama, ese teléfono va a vender muy barato, muy barato. ¿Y quién otra vez va a terminar comprando eso? Esta es la cuestión. Es toda una cadena. Pero tampoco rompiendo esa cadena se soluciona el tema. Aquí el problema es, y me van a decir que soy socialista otra vez. Aquí el problema no, en serio, es la realidad económica de los países latinoamericanos, ¿sí? Esa es la realidad, lastimosamente. Y tenemos todo para desarrollarnos, pero no lo logramos aún. Bueno, seguimos. Estamos entreteniéndonos mucho con Sócrates, que ahora culpa. Opa. ¿Sí? Como profesor, otra vez. Bueno, a ver, no apareció. Ahí sí. Voy a activar aquí algunos puntos como el examen, la prueba diagnóstica, y acá está el examen, la evaluación de toda esta parte que al término pueden desarrollar. Mira, la prueba diagnóstica, de todos los que están, 38 personas nada más resolvieron o respondieron esta prueba. Esta ya está habilitada. Aquí va a estar el video de hoy también, por cierto. Y aquí vemos ya el nuevo contenido con Platón. Y está ya el cuestionario sobre Platón. Voy a cerrar nomás este cuestionario, o sea, voy a ocultar hasta que terminemos. Bueno. Bien, el texto de la clase, la diapositiva de la clase. Y este video voy a ocultar, que fue del año pasado. Bueno, ahí está. Diapositiva de la clase, que es el PowerPoint, como le llaman. Que no es PowerPoint en este caso, es Prezi. Platón. Mira, ¿ves que Platón apunta hacia arriba? Ahí está. Esta imagen es de Platón. Aquí al lado está Aristóteles. Aristóteles apunta el dedo hacia abajo. O sea, hace como tipo una gengigama universal, pero hacia abajo. Bueno, vamos a ver. Filosofía. Vamos un poquitito la imagen aquí. Sí, muestro. Aquí se le ve a Aristóteles a la derecha y a Sócrates, perdón, Platón a la izquierda, su maestro. Platón señala hacia arriba, el dedo hacia arriba, y Aristóteles señala hacia abajo con la mano. ¿Qué nos quiere decir? Platón dice, este mundo no es el mundo verdadero. El mundo verdadero está allá arriba, en el mundo de las ideas. Y Aristóteles dice, no, este es el único mundo. Este es el verdadero mundo. Este es el verdadero mundo. Bueno, partiendo un poquitito de esto y volviendo a nuestra diapositiva, que tenemos a Platón. Filósofos clásicos de la antigüedad. Y empezamos con Platón. 428 al 347 a.C. Fue discípulo de Sócrates. Platón, que en realidad se llamaba Aristócles. ¿Por qué se le llamó Platón? Porque tenía el omóplato grande. Más tarde llamado Platón por tener espaldas anchas. Nació en Atenas en el año 429 a.C. Pertenecía a una familia aristocrática, o sea, y plata y. Se hizo discípulo de Sócrates. Él fue el discípulo aristócrata de Sócrates. Sócrates tuvo discípulos de todos los niveles sociales. Platón, el de plata, ¿verdad? El adinerado, el aristócrata, y después estaban los filósofos menores, los socráticos menores le llamaban. Morían humildes y bueno. Pero también no solamente por eso, sino porque
interpretaron a Sócrates de una manera más relativa, solamente en el ámbito ético, moral, y Platón lo tomó en una forma más extensa, según dicen. Bueno, de hecho que es así. Hubo muchos tipos de discípulos de Sócrates, muchos tipos. Bueno, pertenecía a una familia aristocrática, se hizo discípulo de Sócrates, a quien siguió a este durante 20 años. 20 años estuvo detrás de Sócrates y se enfrentó abiertamente a los sofistas. ¿Sí? Al igual que Sócrates, pero él más abiertamente. Sócrates no tan fanático, ¿verdad? En el sentido de enfrentarse. Al contrario, los sofistas logran condenar a Sócrates a muerte. Fueron los sofistas los que persiguieron a Sócrates hasta su muerte. Sócrates murió en democracia. Sócrates murió en una democracia. Tal es así que su discípulo Platón, repudiaba la democracia, no le gustaba la democracia. Van a ver después en su pensamiento político. Tras la muerte de su maestro, en el 399 a.C., se apartó por completo de la política, aunque fue por un tema que ocupó un lugar central en su pensamiento, la política. La República de Platón, una obra, un libro escrito por Platón, que se tiene hasta hoy en día, sobre política, la política ideal. Obras importantes de Platón. Aquí yo puse la República. El banquete, que habla sobre el amor, Fedón, la muerte de Sócrates, la República y Fedro. Todas, ¿verdad?, teniendo un tema importante siempre. Influencia de quién, por quién fue influenciado Platón. Por Heráclito, ¿se acuerdan del mundo? El mundo mudable, el devenir de Heráclito para el mundo sensible de Platón. Ahí dice, de Heráclito, el devenir del mundo para su mundo sensible. De Parménides, el ser y sus características para su mundo de ideas, el mundo verdadero de Platón. De Sócrates, el concepto universal y la búsqueda de la verdad por uno mismo. Y de Pitágoras no está ahí. Bueno, de Pitágoras, la transmigración de las almas, el orfismo. El orfismo es la creencia religiosa sobre la transmigración de las almas. ¿Qué significa esto? Que cuando vos te morís, tu alma sale de tu cuerpo y se traslada a otro cuerpo, transmigra a otro cuerpo. Esa idea lo obtuvo de Pitágoras, o sea, de los pitagóricos en realidad. Conocimiento, doxa y episteme. La doxa es la opinión, basada en la sensación, me dice el texto. Y la episteme es la ciencia, del griego episteme, ciencia. En los de psicología, en el tercer año, tenemos la materia epistemología, que yo suelo enseñar todos los años. Sí. En el tercer año, epistemología, teoría de las ciencias o filosofía de las ciencias. Y la doxa, que es la opinión basada en las sensaciones. Dice episteme como ciencia basada en la razón e intuición de la idea del ser. Tipos de saber. Saber vulgar, el conocimiento que todos tenemos, mítico, en la mitología, los dioses, y filosófico. 3 tipos de conocimiento. El saber vulgar basado en la experiencia, el saber mítico en las creencias y el filosófico en la razón. Filosófico y científico, podemos decir. Platón también escribía, ¿verdad?, y hacía comparaciones. Escribió todo un mito de la caverna, o sea, una historia sobre la caverna, haciendo referencia al hombre que proviene de un lugar y bueno, del mundo de las ideas y que está atrapado en este mundo. Platón habla sobre este mito para explicar los dos mundos, las ideas y el mundo sensible.
Bien, voy a explicar brevemente el mito de la caverna. Los hombres, bueno, unos hombres esclavos estaban encadenados en una caverna. ¿Qué es una caverna? Una cueva. Al fondo de la cueva o caverna estaban los hombres, un grupo de esclavos encadenados. Y ellos solamente veían el reflejo de la realidad. Viste que cuando vos estás en el fondo de una pieza, por ejemplo, por el agujero de la puerta entra la luz y cuando alguien camina por fuera, ¿verdad? Se ven imágenes así borrosas de todo lo que pasa afuera, pero a través del fondo de la caverna, con las imágenes borrosas que uno ve. Bien, eso era lo único que veían los esclavos. Ellos no conocían el exterior. De repente, uno de ellos logra liberarse de sus cadenas y se escapa. Se va, se acerca al borde de la cueva y empieza a ver las cosas. Pero como ve por primera vez, ¿verdad? Ve todo borroso. Por primera vez ve el mundo. Ve la hierba, ve las plantas, las flores, los animales, hasta que por fin puede ver directamente al sol. El sol es la idea del bien. La idea del bien, el valor, el bien, para Platón es la idea perfecta. Es la idea más perfecta que existe, la idea del bien. Y era el sol. Entonces empieza a recorrer el mundo y decir, no sabía yo que este era el verdadero mundo. Y lo que ocurría allá adentro era totalmente una réplica de este mundo, porque solamente veía sombras. Entonces, piensa y dice, tengo que ir a rescatar a mis amigos, para que ellos también puedan apreciar este verdadero mundo. Y que el mundo verdadero no es el que está dentro de esa cueva, sino lo que está aquí fuera. Lo que está en el exterior era el mundo verdadero, el mundo de las ideas. Y lo que está dentro de la caverna es el mundo de las sombras, o sea, el mundo sensible. El mundo sensible es el mundo, este mundo es el mundo sensible, el mundo de las apariencias, no de las esencias. ¿Ahí ingresa una persona? Bueno, sigo. Entonces, regresa a la cueva y le encuentra a las personas ahí encadenadas, a los esclavos, y empieza a contarles las maravillas que vio fuera y decirles, este no es el verdadero mundo. Vamos a escaparnos y vamos a ir a ver el verdadero mundo. ¿Y qué dicen estos hombres? Dicen que está loco. ¿Cómo va a existir algo fuera de esto? Este es el mundo verdadero. Si esas imágenes son la realidad. ¿Y qué le hacen? Lo matan. Le matan porque le toman como un loco. Algo similar pasó con Sócrates. Sí, le tomaron como un loco y lo mataron. También pasó con Jesús. Lo tomaron como un loco y lo mataron. Jesús, ¿qué pregonaba? El perdón, dar la otra mejilla. Y en esa época lo que más abundaba era la venganza, el ojo por ojo. Este tipo está loco. Entonces lo mataron. Y suele pasar esto hasta hoy en día. El pensamiento platónico se replica todos los días. A lo que no estamos acostumbrados a vivir y a ver, entonces nos parece algo alocado. Bien, entonces termina ahí el mito de la caverna. Este mito de la caverna ustedes pueden ver en YouTube a través de un video y les va a explicar mucho mejor seguramente. La dialéctica. La dialéctica platónica se basa en la búsqueda inalcanzable por la perfección y la ascensión de las ideas hasta la idea perfecta que es el bien. Yo a través de mis acciones puedo perfeccionarme y mejorar hasta alcanzar la idea del bien, pero no en este mundo, sino en el mundo de las ideas. Está la idea del bien. En este mundo no está el bien real. Acá idea, o sea, acciones buenas, pero nunca la perfecta. Bueno, voy a tratar de hacer un esquema aquí, un dibujito, para explicar un poquito lo que es el pensamiento platónico. Un ratito voy a tratar, digo, ahora
No suelo usar tanto, a ver, dibujos, sí, vamos a probar. No, me va a hacer. Un ratito. No. Bueno, un ratito. Voy a irme a Paint. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, el Paint 3D. Ah, de Paint común. Bueno, no importa. Sí, podría ser. Bueno, a ver. Un ratito dejo de compartir para compartir esta pantalla. Ah, bien, el mundo, el que está arriba, es el mundo de las ideas. Mundo de las... Mira qué letra es. Ahí está. Ay, ay, vamos a ver, vamos a mejorar. Vamos a ponerle letras. Demasiado chico, no me haya. Parece que es demasiado grande ya. Ahí está, sí, me vale. Bueno, el mundo de las ideas es un mundo alejado de este mundo. Y este es el mundo sensible. Sensible. Este es el mundo sensible de Heráclito. ¿Se acuerdan? Sensible. ¿Qué? Un error. Mundo de ideas fuera de este mundo. Mundo sensible, este mundo en que vivimos. Todos ven, ¿verdad? Bueno, el hombre existió desde siempre en el mundo de las ideas. Aquí. Pero voy a quitar esto, voy a poner el hombre. El hombre. La idea de hombre, o podemos decir también el alma del hombre. El alma del hombre proviene del mundo de las ideas, de este mundo de ideas, y va a este mundo por una culpa que él cometió, no se sabe qué, una culpa misteriosa, un pecado, podemos decir, y se introduce en el cuerpo. Ahí está. El mundo de las ideas es el mundo de Parménides. Y el alma del hombre existe desde siempre. El alma es eterna. Se introduce en el cuerpo, que es algo que perece, muere. Todo en este mundo sensible, en este mundo en que vivimos, perece, muere, termina. Bueno, se introduce en el cuerpo. Al introducirse en el cuerpo, entonces el alma se olvida de todo conocimiento. Y ahí hablamos ya de la antropología platónica. El hombre, cuando el alma del hombre se introduce en el cuerpo, se olvida de todo conocimiento. Después de a poco empieza a recordar las cosas que ve en este mundo, porque en este mundo están están todas las esencias o las ideas de las cosas.
Aquí, por ejemplo, está la idea de perro, pero está el perro. ¿Por qué el perro? Porque representa a todos los perros. La idea de silla, por ejemplo, la silla. Y así, todas las ideas del universo. Y acá lo que está es mira, un perro. Es del perro. Una silla. Mira mi silla. Y todas las sillas del mundo, podemos decir. Del mundo sensible. Y aquí están las ideas verdaderas. Al igual que el hombre. El hombre verdadero está aquí, en el mundo de las ideas. Bueno, como decía el texto, el hombre tiene que procurar en su vida de mejorar, así como los pitagóricos, que debían de llevar una vida de purificación, para ir elevándose, eso se llama la dialéctica platónica, hasta alcanzar la idea más perfecta, que es la idea de bien. Voy a hacer aquí el bien. Aquí, el bien. El bien es la idea, voy a hacer con mayúscula, es la idea más perfecta. Y todo es idea, dice luego el mundo de las ideas. El mundo de las ideas tiene también otros sinónimos. Escribo, mundo de ideas, sinónimos. Hiper uranio, topos uranos. ¿Por qué estoy escribiendo todo esto? Porque puede aparecer en el examen. No más. Topos uranos. Topos uranos. Mundo suprasensible. ¿Qué significa suprasensible? Más allá de los sentidos. Los sentidos son 5, pero más allá otra vez, la intuición. Mundo suprasensible, y creo que hay más. El topo uranos, a ver, mundo de ideas, mundo perfecto y otros nombres. Y el mundo sensible también tiene sus sinónimos. Mundo sensible. Mundo de sombras. De las apariencias. O imperfecto. Mundo imperfecto. Sí. Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el mundo verdadero para Platón? Pregunto. Si alguien me puede responder. De las ideas. El mundo de las ideas. El mundo de las ideas, perfecto. Por eso es que señala hacia arriba. Este no es el verdadero mundo, allá arriba. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver un poquitito. El mundo celeste también le llama. Mundo celeste. A ver. Y hacer el mundo celeste. Mira, no puedo entre las letras, no importa, está ahí. La idea está. Y este es el mundo del pecado. ¡Ja! El mundo del pecado. Y a ver, ¿de qué color le hago al mundo este? Green, vaina. Ahí está. Bueno. Está. El mundo verdadero, el mundo de las ideas. El mundo sensible, el mundo falso, el mundo de las apariencias. La caverna en el ejemplo que vimos en el mito de la caverna. Hay un Dios, no absoluto, pero es un Dios. Está aquí fuera de ambos mundos. Se llama Demiurgo. El Demiurgo es el Dios ordenador. Ordena las ideas del mundo sensible. Está. El Demiurgo. Está por ahí fuera.
Entonces, ¿qué hace el demiurgo? Él ordena la idea o las ideas en este mundo. La silla con la silla, el perro con el perro, la idea del bien en la acción humana, entonces podemos decir, en la acción humana, el bien, en la acción humana, pero no es que esté el bien verdadero está en el mundo de las ideas. Por eso es que decimos que los valores son abstracciones, no son de este mundo, en el sentido platónico. Bueno, ahora, ¿qué pasa si el hombre, bueno, el hombre se purifica y cuando muere ya retorna al mundo de las ideas, al mundo perfecto, en la ascensión dialéctica de Platón? Retorna. Pero ¿qué pasa si no se purifica? Que sigue igual, no se purifica, no se perfecciona. ¿Qué pasa? Transmigra a otro cuerpo. Y eternamente transmigra. Si no se purifica, puede que retorne, pero si no se purifica, va transmigrando de cuerpo en cuerpo. Transmigración de las almas. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, Portellado. Profe, ¿qué tal? Yo ya leí justamente pues, sobre esa teoría de que un alma supuestamente tipo va reencarnando varias vidas y que en cada vida aprende algo nuevo hasta que llegue a un nivel, ¿verdad?, para trascender, que creo que tiene más o menos que ver con lo que está tratando de explicar, profe. Sí. Pero vos estás refiriéndote al pensamiento platónico. No, pero leí una idea similar. Sí, perfecto. Es así, pero es por propio esfuerzo. O sea, la persona, ¿verdad? Procura y se Sí. perfecciona. Sí. Incluso los guaraníes hablan de este tipo de transmigración. Y está también en su mitología. Perfecto. Pero este es el pensamiento platónico, pero que no es de Platón, ¿verdad? Porque el orfismo, o sea, la idea de transmigración de las almas, se trae de una creencia religiosa. Pero fíjense, en el fondo, lo que Platón nos quiso decir es que las ideas no son de este mundo, así nomás. Ese mundo de ideas que está ahí es nada más nuestra mente. Es nada más nuestra mente. Esa es la enseñanza que en el fondo nos deja Platón para, para interpretar un poquitito lo que son las ideas. Porque los sofistas no querían saber nada de ideas. Solamente se basaban en lo que veían, en el mundo de las apariencias. Entonces Platón le tuvo que crear todo un mundo de ideas para explicar las ideas. Bien. Miren que todo el cristianismo, o gran parte del cristianismo, se fundan en estas ideas. Sí, el pensamiento agustiniano, San Agustín de Hipona, se funda. Él fue neoplatónico, se funda en la idea de Platón. Y también el Profe, cristianismo. es muy similar. O sea, para el cristianismo es prácticamente similar, solamente que está en otros conceptos, digamos. Claro. Hay, por supuesto, que diferencias. Por eso es que no decimos que el cristianismo es platonismo, no, por supuesto. Hay cosas que no son. Después vamos a aclarar eso. Hay cosas de Aristóteles y hay cosas de Platón. Y entre Platón y Aristóteles también hay diferencias. Bien. Aquí recuerden lo que dije recién nomás dije, cuando el alma del hombre se introduce en el cuerpo, se olvida de todo conocimiento, se olvida. Esa era Ipaité, la anamnesis. Ahí en mi esquema, ese olvido se llama anamnesis. Es como la amnesia, ¿verdad? ¿A qué? Anamnesis. Cuando se introduce en el cuerpo, se olvida de todo conocimiento. Y después viene la metempsicosis. No, esa es la metempsicosis de la transmigración. Viene después la reminiscencia. Reminiscencia. Se acuerda. Recuerda su estadía en el mundo de las ideas. Ella sabe, mira, esto es silla, esto es perro, esto es de todo. Porque se acuerda, recuerda. Entonces quiere decir que el hombre no conoce. El hombre no conoce. Sí, ahí viene una preguntita. Un ratito. Ok.
que no conoce, sino que recuerda. Para Platón, conocer es recordar, o recordar es conocer. Creo que alguien preguntó algo. Yo no creo que te iba a Sí, preguntar cómo hiciste para entender todo esto que nos estás explicando ahora. y es muy sencillito, niña Belén, es muy sencillito. Parece complicado porque seguramente por primera vez da filosofía. No es nada complicado, al contrario, te ayuda muchísimo. Pero no es dar Platón. Bueno, en la facultad te enseña a dar Platón nomás y no te hace tanto relacionar con otros filósofos. Mira, acá está todo el cristianismo, acá están diversos tipos de pensamientos de filósofos modernos incluso, y más antiguos que Platón incluso, como ya vimos. El hombre no conoce sino que recuerda. La teoría de la reminiscencia platónica. Bueno, ¿por qué doy énfasis a esto ahora? Porque también vamos a hablar del conocimiento humano en Platón. Enseguida nomás. Esto es para que sepan así de modo general y esto queda guardado en el video. Bien, ahora sí, ya me voy a mi diapositiva. Otra vez. Vuelvo a mi diapositiva, entonces. Está. La dialéctica platónica estábamos explicando. Entonces, la dialéctica platónica se basa en la búsqueda incansable de la perfección y la ascensión de las ideas. Voy conociendo las ideas y voy ascendiendo, pero no en este mundo. O sea, al morirme recién o al morirse el hombre recién puede alcanzar la idea perfecta de él. Aquí está toda la educación, miren, toda la educación tradicionalista está aquí. Pregunto, ¿hay algún docente en el grupo? ¿Hay algún docente en el grupo? No. Bueno, esto se da información docente también. La escuela tradicional. Se habla de la perfección del hombre, el perfeccionamiento del hombre, que no es de este mundo. Dice. También la pedagogía cristiana habla de que el hombre debe perfeccionarse para la eternidad. Platón dice que la educación no es de este mundo. O sea, no es para este mundo. La educación es para el más allá. La educación es una preparación para la muerte, dice Platón. Porque alcanzar el bien verdadero, el bien real, es en el otro mundo, en el mundo de las ideas. No es de este mundo. La educación no es para este mundo. La perfección es para el más allá, para la vida eterna, como dirían los católicos. Bien. Sigo. En tiempo corto. El mundo de las ideas. Ya hablamos de esto. El mundo inteligible, también otro nombre. No sé si usamos ese nombre. Vamos a ver un poquito. Por cierto, esa imagen después la voy a pasar en el WhatsApp. Sí, esa imagen que hice recién. Sí le sirve. Mundo inteligible. ¿Por qué? Porque por medio de la inteligencia uno puede captar las ideas. Fuera de este mundo donde nada varía, es eterno. El mundo de las esencias perfectas, o sea, el ser de Parménides. El mundo sensible, el mundo de las sombras, las apariencias, del cambio, en donde las cosas perecen, o sea, mueren. El mundo del devenir heraclitiano. Es el mundo de las ideas de Platón. Antropología, esto ya vimos también, el papel del alma y su relación con el cuerpo. El hombre es un dualismo, dos realidades que habitan una misma realidad, dos dimensiones que habitan una misma realidad. Pero estas dimensiones son opuestas. El alma se opone al cuerpo. El alma perfecta del mundo de las ideas se introduce en el cuerpo imperfecto y tiene que purificarse en esa cárcel. Dice Platón que el cuerpo es como una cárcel para el alma. Pero el alma de naturaleza perfecta, que proviene del mundo de las ideas, dice, tiene que guiar al cuerpo, como un navegante a su barco. Debe guiar el barco, que es el cuerpo.
el navegante que es el alma. Anamnesis. Cuando el alma se introduce en el cuerpo, olvida todo conocimiento. Lo que les decía. Entonces, al experimentar el mundo, empieza a recordar y relacionar las cosas con las ideas puras. Por lo tanto, conocer es recordar. Esta es la gnoseología platónica o la teoría del conocimiento de Platón. Para Platón, el hombre no conoce, sino que recuerda. La reencarnación e inmortalidad. Si el alma no logra purificarse en su vida en el cuerpo, no retorna al mundo de las ideas, transmigra a otro cuerpo, como decía hace. Por ende, el alma es inmortal. El cuerpo perece. División tripartita del alma. Y otra vez, en el hombre, el alma tiene 3 partes. También tengo que dibujar, ¿verdad? Pero por el tiempo ya no lo voy a hacer. Dice, el alma racional, mira, aquí vamos a relacionar también no solamente el alma, sino también los tipos de personas o en la sociedad, o sea, las clases de personas en la sociedad, la división de clases política de Platón. Entonces vemos el alma, hay 3 tipos de almas, según Platón, dentro del cuerpo. Un alma que se divide en 3 partes, 3 tipos de almas. El alma racional, que se ubica en la cabeza, se encuentra en la cabeza, y su virtud es la prudencia. Y la característica del alma racional en las clases sociales es la clase gobernante. Los gobernantes deben poseer alma racional. Alma racional. Su valor, su virtud es la prudencia. Prudencia en administrar los bienes del pueblo. Prudencia. El alma, otro tipo de alma, el alma irascible. Irascible. Se ubica en el pecho, en el corazón. Su virtud es la fortaleza, la fuerza. ¿Y qué tipo de sociedad? Los guerreros. La clase guerrera debe poseer el alma irascible, la fortaleza para no temer. Y por último, el alma concupiscible, que se encuentra situada en el vientre y un poco más abajo también, si se quiere. Su virtud es la templanza, el soportar todo, la templanza, soportar todo esperando lo mejor. Y la clase característica son los productores, que son los agricultores, que mantienen a los gobernantes y a los guerreros. Este es el de la República de Platón, es podemos decir, la clase de política ideal de Platón. El alma racional, en la cabeza, los gobernantes. Y su valor es la prudencia en sus actos. El alma irascible, que se encuentra en el pecho, su virtud es la fortaleza y pertenece a la clase guerrera, los guerreros, la fortaleza que es su valor. Y el alma concupiscible, situada en el vientre, y su virtud es la templanza y que pertenece a la clase de los productores. Bien. Y por último tenemos las formas de gobiernos y sus debilidades. Diferencia entre la república y las leyes. Esas son 2 obras. Bien, primeramente, formas de gobierno. Para Platón hay 4 formas de gobierno. Incorrectas. Y una que es la correcta. La forma de gobierno buena, la buena forma de gobierno, es la aristocracia. Recuerden que Platón fue aristócrata. Aristócrata viene de aristos, los mejores. Aristocracia significa gobierno de los mejores. Aristocracia. Del griego aristos y kratos, gobierno. Aristos los mejores, kratos, gobierno. Gobierno de los mejores. Formas incorrectas de gobierno, incorrectas. Son 4. La oligarquía. Oligos, pocos. Gobierno de unos pocos que se adueñan del país. Timocracia. Timos, audacia. El gobierno basado en la audacia u honor de sus gobernantes. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, el mejor guerrero era el más audaz. Entonces gobernaba. El mejor guerrero gobernaba. Tipo, no sé si vieron la serie Vikingos. Ahí se ve que el más audaz gobierna. Si alguien vio Vikingos me avisa,
Bueno, Yo y todo. ¿cómo se llamaba el gobernante este? Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok. Ah, excelente. ¿Y su hijo? Ah, no le puedo. Eh, Se me fue su nombre. No, pero es excelente serie. Excelente. Qué fuertes son los vikingos. Che. Qué fuertes son los vikingos. Y mira que ellos pudieron gobernar el mundo. Pero no pudieron, lastimosamente. Digo lastimosamente, ¿verdad? No existiría el cristianismo ya en esta época. Existiría, nuestro Dios sería, por ejemplo, los dioses nórdicos, por decirlo, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, democracia, el más audaz. Democracia, mira, democracia está como una forma incorrecta de gobierno. Demos, pueblo, kratos, poder. Poder o gobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo quiere gobernar, va a existir una anarquía que es un sin gobierno. Anarquía. El término anarquía vamos a analizarlo más adelante con otros filósofos. Y la tiranía. Recuerden también que en democracia murió el maestro de Platón, que fue Sócrates, y también por eso era ese rechazo. Tiranía, gobierno de un autoritario. Bueno, estas son las formas negativas de gobierno. Platón trata de recrear una utopía política de en la obra La República. Utopía significa irrealizable. Del griego que significa imposible, topos, lugar imposible. O sea, un estado ideal, perfecto. Esa era la idea de Platón. Para la República, el estado ideal. Y las leyes un poco más realistas, claro, porque las leyes que se van aplicando ya son hechas por los hombres. Entonces, esas leyes como que son imperfectas como toda ley. Bien, creo que terminó ahí. Voy a habilitar el... Sí, terminó ahí. Voy a habilitar también el cuestionario referente a Platón. O sea que hoy pudimos completar prácticamente gran parte de lo establecido. Dejo de grabar. ¿Alguna pregunta por ahí?